todos y a todos. Entonces, el día de hoy nos correspondía trabajar sobre un documento de evaluación que hay, una seccióncita sobre evaluación que hay en el PEI, pero la profesora Marta se excusó de venir. Entonces, el otro puntito es sobre la documentación que nosotros habíamos escogido para exponer de otras universidades distintas a la Universidad Distrital. Entonces, si ustedes me permiten, yo podría mostrar un poquitico lo que yo he sistematizado de algunas normas, tanto de la UD como de la UPTC. Pues para que veamos que efectivamente, sin hacer un ejercicio de hermenéutica tan profunda, hay muchísimas cosas que se encuentran en los documentos prescriptivos frente a evaluación docente, fundamentalmente, por ejemplo, en los estatutos docentes. Entonces yo lo que sistematicé fue dos actas, el acta número 1 de 2003, que esta es un acta que me parece importante justamente por la fecha en la que está, el momento en el que data. Sistematicé también, si no estoy mal, el acta número 7 de 2012, por allá donde hicimos un ejercicio de un seminario, y sistematicé el estatuto docente de la UPTC. Podríamos mirar eso, estas dos actas pues rápidamente las podría pasar. Ahí están los links de cada una de ellas. La primera es importante, ¿por qué? Porque es que en 2002 se expide el decreto 1279, ¿no es cierto? E inmediatamente después del 1279, entonces viene a ordenar que las universidades constituyan los famosos equipos de evaluación para la evaluación de la promoción de la productividad académica de los profesores. Entonces, a partir de ahí, las instituciones pues tienen que verse compelidas a organizar sus equipos de evaluación institucional. Y bueno, ya nos acordamos nosotros que en el año 2003 también, en el año 2002, perdónenme, el Consejo Superior expide dos acuerdos que tienen que ver con estas exigencias de la ley, ¿no? El acuerdo 08 de 2003, ¿sí es 2003? 2000, usted que se sabe casi todas, profe Luis Eduardo. ¿2003 o 2002? ¿De elaboración docente? ¿El acuerdo qué, profe? 08. El del 2002. ¿De 2002? Sí. Ah, sí. Y después se expide el estatuto docente, que obviamente recoge todo el estatuto en la propuesta de evaluación docente. Entonces, yo traicioné mi propia metodología porque yo no recogí en el documento de Excel los documentos como habíamos convenido, porque es que acontece que leyendo todo eso a mí me parecía que todo tenía que ver con evaluación y entonces quedaba el documento de Excel supremamente robusto. Esa fue la razón por la cual no puse estos documentos en Excel. ¿Y qué encuentro entonces en esa acta número 01 de 2003? Que la evaluación docente presenta unos problemas. Por ejemplo, la falta de colaboración por parte de algunas decanaturas, principalmente representadas en la ausencia de evaluación docente en más del 30% del estudiantado. Eso pasaba en 2003 y podríamos decir que hoy por hoy es una constante, efectivamente, la ausencia de los evaluadores. A nosotros nos toca forzosamente, obligatoriamente evaluarnos, porque si no nos evaluamos o nos autoevaluamos, pues por supuesto nos clavan un proceso disciplinario. Pero la participación de los estudiantes pues es muy escasa, justamente porque como que no se le ve la importancia a ese ejercicio evaluativo. Y por ejemplo, en el caso de algunos proyectos no se realizó la evaluación docente en ese periodo de 2003-1.
En otro apartado dice, se evidencia la incoherencia con los resultados en algunas evaluaciones en donde existen algunos docentes que fueron evaluados por menos de 5 estudiantes y obtuvieron una evaluación de 5.0 similares, en tanto que hay otros que son evaluados por más de 150 estudiantes. Creo que esa problemática se replica exactamente igual en este momento, y ya lo hemos visto en otros documentos. ¿Cuáles deberían ser las características de la evaluación docente en la universidad? El Consejo de la Facultad de Medio Ambiente sugiere la eliminación de la ponderación de la evaluación por parte de los protagonistas y la justificación de la autoevaluación y la evaluación del Consejo Curricular. Pero digamos que a esa eliminación de esas ponderaciones no había una contrapropuesta. En relación con esta pregunta, ¿cuáles deberían ser los instrumentos, las técnicas, las estrategias? Pues en ese momento ya se enumera un conjunto de instrumentos y algunos estudiantes y docentes dicen que existen muchas falencias en esos instrumentos de captura de información. Los instrumentos de ese momento son exactamente los mismos. Entiendo que en 2008 hubo un trabajo de modificación de los instrumentos, pero lo que vemos hoy por hoy es que también sigue siendo, los instrumentos no dan cuenta de la evaluación del trabajo docente. Entonces, en esa acta, por ejemplo, se recogen los formatos: formato único para evaluación de docentes por parte de los estudiantes, para autoevaluación de docentes de planta, de tiempo completo, para evaluación de docentes de vinculación especial, tiempo completo, ocasional, para medio tiempo y medio tiempo ocasional, para evaluación de profesores de hora cátedra, que en alguna medida son los mismos documentos que tenemos actualmente, para evaluación de docentes de planta por parte del Consejo de Proyecto Curricular. Los 3 actores de la evaluación entonces son los mismos actores de la actualidad, ¿no? Los estudiantes, los consejos curriculares y la autoevaluación. Bueno, esos serían los instrumentos. Los protagonistas de la evaluación docente entonces son esos 3: estudiantes, docentes y consejos curriculares. Eso señala el acta número 03. El acta número 03 de 2012 recoge, pues creo que un seminario que hicimos en ese momento. Me acuerdo que en ese ejercicio estuvimos trabajando el profesor Hernández, Daniel Hernández. También estaba el profesor Luis Eduardo Peña ahí en ese seminario, tal vez me acuerdo. Sí. Pues estuve yo, y que compartí un documento que lo titulé Dimensión ético-política de la evaluación docente, o de la evaluación en general, en términos generales. Entonces, digamos que todos los documentos no responden a las preguntas que nos formulamos, ¿no? Tocaría buscar qué preguntas responden, las que no, pues tampoco estamos obligados a inventarnos respuestas. Creo que eso es un ejercicio arqueológico, ¿no es cierto? Buscar lo que efectivamente se dice, sin necesidad de forzar los documentos para que digan lo que uno quiere que los documentos digan. Entonces, a la pregunta esta no hay respuesta en exacta. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de evaluación docente? Pues hay un montón de respuestas, ¿no? Algunas nos servirán, pero otras quizás no tanto. Bueno, evaluar el otro es, debemos contenerlo nosotros mismos. La evaluación tiene problemas. Bueno, digamos que la evaluación hay que ser objetivos, esas serían características de la evaluación. La evaluación debe ser integral. Evaluarnos es narrarnos. La confianza es un elemento esencial en la evaluación docente. Bueno, esto lo señala fundamentalmente el profesor Daniel Hernández en esa disertación que hizo. Luego entonces se hace el ejercicio de lectura del documento de la evaluación Dimensión ético-política, y decimos que desde la cuna hasta la tumba nos acompaña el ejercicio de evaluación. Es decir, la evaluación es una compañera permanente, es una condición humana. O sea, querámoslo o no, siempre estamos evaluando. Hasta sencillamente, Pilar, si determinar si hacemos esta sesión común y corriente o no es un ejercicio de evaluación. Puede que no sea riguroso, explícito, pero efectivamente tomar decisiones implica un ejercicio de evaluación. Aquí citábamos a Howard Gardner en el texto ese de las inteligencias múltiples, que dice que la cola de la evaluación mueve al perro curricular, para decir que la evaluación es la que está determinando hoy por hoy qué es lo que se debe enseñar en todos los niveles de la educación.
¿Qué es lo importante que se debe incluir en los procesos de enseñanza-aprendizaje? La evaluación está en todo, sirve para todo, es útil para muchos fines. Evaluar es valorar. La evaluación debe ser de calidad y justa. Esas serían características de la evaluación. La evaluación es una ciencia social, lo dice doña Carol Weiss. Cuando evaluamos nos hacemos responsables del otro. Y aquí viene la lectura del documento. Luego viene una discusión que se dio entre los integrantes de esa reunión, donde se recogen algunas preguntas que tienen que ver con, o respuestas que tienen que ver con qué es la evaluación. La evaluación es una necesidad, es un mecanismo de control y misión. La evaluación es un mecanismo de aprobación. La evaluación es un ejercicio social entre estudiantes y docentes. ¿Por qué y para qué evalúa la evaluación docente? ¿Para qué evalúa la universidad? La evaluación tiene sentido desde el aprendizaje ético y desde la esteticidad. Ahí puedo yo escuchar al profesor Boris disertando sobre la evaluación. De hecho, esas son sus palabras. No se trata de evaluar simplemente para unos puntos por la excelencia académica, que hay una problemática y es justamente más allá de la excelencia académica para qué planteamos la evaluación. La evaluación ha generado cambios, es un juego constante entre el ser y el deber ser. Debe adoptarse una cultura institucional de la evaluación. Debe haber unas conclusiones para saber de qué ha servido la evaluación. Se debe tener claro para qué es la evaluación. No se debe mirar solo la evaluación docente, también se debe mirar la evaluación institucional. Aquí tendríamos que hablar del sistema de evaluación de la universidad. La evaluación la debemos hacer nosotros mismos, no debe ser impuesta. Se debe articular las diferentes formas de evaluación y saber qué es lo que se quiere. Aquí hay preguntas y, claro, cuando uno lee el estatuto uno encuentra para qué es la evaluación, pero en la práctica hemos reiterado que la evaluación se utiliza para otras finalidades. ¿Para qué ha servido la evaluación en la universidad? No debe conllevar a un castigo, aunque en la práctica lleva castigo. Debe conllevar al mejoramiento del nivel de la educación. A esta pregunta no hay respuesta en ese documento. En perspectiva de la adopción de una cultura de la evaluación, ¿qué desafíos se presenta a la evaluación docente? Se debe capacitar permanentemente a los docentes en periodos intersemestrales y no como resultados y no como represalias de un resultado. Y debería, a mí no me gusta esta palabra capacitar, no, pero eso lo dice el documento, el estatuto lo dice. Es necesario formar a los maestros y no solo en pedagogía sino en evaluación. La gran mayoría de los maestros, por lo menos en la Facultad de Ciencias y Educación, que la mayoría son licenciados o somos licenciados, nunca tuvimos en nuestra formación unos cursos específicos de evaluación, muchísimo menos todos los demás que, no siendo profesionales de la educación, fungen de maestros. Ese es un problema muy serio, porque generalmente nosotros aprendemos a evaluar como los maestros nos han evaluado. Y a mí yo me acuerdo de unas prácticas, el profesor llegaba disgustado y decía, saquen una hoja, primer punto, segundo punto. Entonces la evaluación la utilizaban como ese mecanismo de castigo. Hay necesidad desde ese momento, bueno, esto es 2012, hay necesidad de evaluar la evaluación. Se debe buscar la manera de hacer una propuesta para evaluar el trabajo conjunto del profesor. La evaluación va más allá de los meros instrumentos y se debe enfrentar el problema de la evaluación. Eso, hay algunos enunciados, en la perspectiva arqueológica esto se le llama enunciado, una proposición, una frase ahí que a veces está suelta porque pues, como que no tiene contexto, ¿no? Entonces eso habría que darle, cuando estemos elaborando el documento, nosotros tenemos que acudir a la fuente para mirar el contexto específico, aunque aquí debe aparecer así suelta tal cual. ¿Cuáles son o deberían ser las características de la evaluación docente? Debería ser respetuosa, objetiva, práctica, confiable, cooperativa, transparente, corresponsable, autónoma. Bueno, aquí no sé qué será esto, seguramente es un error de transcripción. Democrática. Se debe estandarizar el modelo de la evaluación teniendo en cuenta que existen docentes en extensión, que hacen investigación y los que se dedican solamente a la docencia, a fin de que cada comité saque un modelo frente a los perfiles del profesorado, toda vez que como se encuentra en la actualidad, cualquier docente cumple con estos perfiles. Efectivamente se corta, como hemos dicho a todos, con la misma tijera
sin tener discriminación, que hay unos que se ocupan mucho más en unas actividades que en otras. Por ejemplo, yo estoy en un limbo, y otra vez lo repito, porque a mí, ¿quién me evalúa? Nosotros, bueno, en el caso de los coordinadores de los proyectos curriculares los evalúa el decano, pero hay otras unidades académicas que tenemos, somos acéfalos. ¿Y quién me evalúa? Yo pertenezco a un proyecto curricular, pero dicto clases en otro proyecto curricular, pero desempeño una función de orden administrativo. Entonces, ¿quién? Y como yo, seguramente hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, el profe Jorge pertenece a un proyecto curricular, pero desempeña una función específica en otra unidad académica. Ahí hay problemas, porque eso no se ha contemplado en la evaluación. Debe hacerse una evaluación con pares. Esto se supone que la evaluación del consejo curricular es una evaluación con pares, pero no hay esa opción porque la conformación del consejo no son pares. No hay paridad. Ajá. Porque dice un representante de cada área, entonces ya queda uno solo, es uno. Sí. Entonces no hay lugar a evaluación de pares. Algunas propuestas de ese momento eran endurecer los instrumentos de evaluación por parte de los estudiantes y subirle el porcentaje para que viéramos si aporta realmente o no. A los docentes que les gusta la administración deben tener unos instrumentos para ser evaluados. ¿Qué se evalúa? ¿Cuáles son o deberían ser? A esta pregunta no hay respuesta en ese documento. ¿Y cuáles son o deberían ser los instrumentos? Tampoco hay respuesta en esa acta, pero hay otras cuestiones capitales, por ejemplo, problemáticas de la evaluación. No ha habido retroalimentación de los procesos. Creo que ese es un problema serio que siempre se presenta en este momento. Apenas a mediados del siguiente semestre están saliendo los resultados del semestre anterior. ¿Ya para qué? Cuando ya no hay posibilidades de hacer diagnóstico. Y ahí es el resultado que uno ve, es el resultado, digamos, ese muerto que, como los cadáveres, casi no sirven para mucho, ¿no? Porque no está, digamos, en cada pregunta cuánto le escribió el estudiante, porque uno debería tener ese conocimiento, pues porque uno de los objetivos de la evaluación es mejorar, ¿no? Es mejorar. Casi, por ejemplo, si uno considera el documento que tiene la Universidad Nacional en el Estatuto Docente, es el único casi que considera, el único objetivo, mejorar. Sí. Claro, la propuesta de la Nacional es efectivamente el mejoramiento, como igual, cualquier evaluación. Profe, Profesor Tomás, creo que aquí en aras de la verdad, en comités de evaluación docente de diferentes años, en sus actas aparecen resultados de la evaluación. Yo en la sesión pasada no pude estar acá, supongo que en la sesión pasada se hicieron los análisis de la normatividad de la Universidad Distrital con relación a la evaluación, y allí yo encontré, y lo plasmo en el documento, en el link del drive que tenemos, muchas actas en las cuales muestro, no estudiante, identifico que esos comités fueron dedicados a hacer una valoración de la evaluación docente del semestre inmediatamente anterior, y lo que se ve allí es que esas evaluaciones, los resultados de la evaluación, así se llaman, resultados de la evaluación periodo tal, hace un análisis juicioso sobre el número de profesores evaluados, número de estudiantes que evaluaron, porcentaje de evaluados, porcentajes que obtuvieron esta nota, muchas cosas relacionadas con la evaluación. Entonces hoy se está diciendo que no se ha hecho nada en ese sentido en la universidad. Sí se ha hecho, pero yo diría que no ha sido de manera consecutiva y no se ha llegado a unas conclusiones que permitan dar cuenta de para dónde vamos con la evaluación, qué hacer con los resultados de la evaluación, y como lo acaba de decir la profesora, pues son resultados meramente estadísticos que no se traducen en unas acciones político-administrativas, académicas para el mejoramiento
para que la evaluación trascienda y permita su objetivo central, que creo yo es mejorar la calidad de la educación. Eso tal vez no se ha hecho, pero sí se han hecho ejercicios de valorar los resultados de las evaluaciones en diferentes semestres, y así lo muestro yo en los documentos que presenté. Yo no sé si ustedes los analizaron en la sesión pasada. No. Bueno, pues allí está, por eso Pero, creo que es necesario sí, mirar lo que se ha hecho. pero digamos que cuando se hace referencia aquí a que no ha habido retroalimentación de los procesos, es porque no hacemos solamente alusión a lo meramente cuantitativo. Yo sé, profesor Luis Eduardo, que la oficina de docencia envía, por ejemplo, a lo largo del semestre envía notificaciones a todas las facultades en las que dice porcentaje porcentaje de estudiantes que han evaluado, porcentaje de profesores que han evaluado. Y al final, cuando aparecen los resultados, pues nos envían a las facultades, nos envían todos los resultados, ¿no? Y hay un análisis muy juicioso, ya no recuerdo en qué acta fue que lo encontré, pero me gustó mucho, un análisis juicioso de los resultados de la evaluación en un periodo más o menos largo, donde se muestra pues este análisis sobre todo cuantitativo, estadístico, que fue un ejercicio interesante, Sí. que valdría la pena en algún momento aquí mirar. Pero la pregunta aquí, cuando se hace referencia en ese contexto del acta a que no ha habido retroalimentación de los procesos, es porque pues a mí me entregan o envían a la facultad el resultado con los 500 profesores de nuestra facultad, con los 520 profesores, y quién ocupa el primer lugar y quién ocupa el último lugar. Pero el consejo de la facultad o el comité de evaluación de la facultad jamás, yo llevo 8 años, yo no sé si ustedes llevan mucho más tiempo, si antes efectivamente hayan llamado a cada uno de los profesores, o al menos a los últimos, a los que se han castigado, a los que hemos sido castigados para concursos remediales, para decirle, mire, profesor, lo que pasa es que a usted le damos excelencia académica porque mire lo que dicen sus estudiantes. Como señalaba el profe Jorge, porque mire, en la pregunta número 1 los estudiantes lo calificaron con 4.2 y estas son las observaciones que ponen los estudiantes. En la pregunta número tal lo calificaron con 3 y estas son las observaciones. Entonces habría que mirar qué estrategias implementar en esas preguntas en las que le fue bien, excelente, mal, deficiente. Yo creo que eso no se ha hecho, y la pregunta, profe Luis Eduardo, es ¿cuánta gente de todos los, hablemos de la comunidad académica, cuántos de todos los integrantes de la universidad leen las actas derivadas del comité de evaluación institucional? De pronto leemos las actas del comité de puntaje para ver si aparecemos por ahí cuando pedimos que nos aprueben unos puntos salariales o de bonificación. Pero estos documentos no les llegan al común de la gente. Entonces, claro, usted lo conoce porque lo leyó, yo lo conozco más o menos porque lo leí. A lo mejor este equipo de trabajo más o menos lo conocemos porque lo leemos, pero ¿y el resto de la gente? Sobre actas de la universidad, por ejemplo, yo leí la del 2004 y 2005, solo un acta de cada uno. Y justamente hacen, cuando Inocencio aún estuvo al frente, el acta dice todos los puntos que tiene el informe, pero no especifica lo que dice el informe, sino los elementos que contiene el informe, pero yo no sé si es que los informes no se anexan o dónde quedan registrados esos informes, porque por ejemplo en esa acta no aparece y no se da conclusiones, no sé, que en el 2004 cada facultad le hizo observaciones al instrumento y se hicieron modificaciones, que apareció el no aplica, que no apareció, por ejemplo, cuando los estudiantes no contestaban una de las preguntas, pues que no apareciera en el ponderado, porque si no contestaran, ¿por qué se iba a ponderar si tenía 0? Es decir, porque no había respuestas, ni siquiera una calificación. Ese tipo de cosas son las que aparecen en esas actas, y lo más que yo diría importante así, que serían de cuestiones capitales, es que en el 2005 el doctor Carlos Javier Mosquera hace una propuesta del sistema integrado de evaluación institucional.
y de ahí se desprende los componentes de que sería ese sistema integrado que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje, la de currículos, la evaluación docente, la evaluación de la gestión académica y administrativa y la evaluación de pares, que bueno, ya diría para la investigación y la producción académica, que es lo que planteó Carlos Javier en esa acta. Pero fíjense que si uno hace seguimiento a lo que pasó después, esa propuesta interesantísima se quedó en esa acta y no se volvió a recoger posteriormente. ¿Dónde se recoge realmente esa propuesta? Solo es ese enunciado, no dice más. Por eso digo, ni siquiera aparece como los anexos. Entonces, esas son, digamos, las problematizaciones que presenta la evaluación docente en nuestra institución. Por supuesto, esto es lo que señala, por ejemplo, el acta que leyó la profe Judy, y esto es lo que señala esta acta que yo leí del año 2012 en relación con esas preguntas. Bueno, quiero mostrar, en esto no me voy a demorar, la verdad es que a mí me salió un documento un tanto extenso, me salieron 19 páginas de un documento, de 3 documentos, pero porque yo me puse a mirar este documento que sigue subsiguientemente, es el acuerdo número 021 del 93, que es el estatuto docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y de verdad es un ejercicio de lectura interesante, y yo encuentro que hay muchísimas cosas que dicen los estatutos que nos pueden servir para el análisis del ejercicio que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí a esta pregunta, ¿qué es ser docente? Pues el estatuto el nuestro también dice que es un docente, y el de estatuto de la UPTC dice: entiéndese por profesor universitario el que se dedica preferencialmente a la enseñanza y la investigación en el nivel de educación superior del sistema educativo del país. Asimismo, podrá desempeñarse en labores de extensión y o cumplir funciones académico-administrativas en dicho nivel. Eso está en el artículo. Así más o menos en la Universidad del Valle. Creo que todas dicen, más o menos dicen lo mismo, porque efectivamente por la misma época todas elaboran sus estatutos, y entonces la que primera saca el estatuto sirve de modelo para que todas las demás se inspiren, no para que plagien, por supuesto, sino para que se inspiren en esas propuestas. Pero encontré, además, estamos hablando de la condición docente, ¿no? De qué es ser un docente. Encontré, no voy a leer cada una de estas cosas, pero ahí está el artículo donde encontramos: el profesor es un sujeto en permanente proceso de formación. Y aquí está el artículo donde dice: reconoce además la alta conveniencia de la capacitación y actualización física, que allá también nos consideran a los maestros incapaces. Permanentemente el profesor da todo con miras a la eficaz labor de la formación integral de los alumnos, de la investigación, de la creación, la comunicación del saber, etc. Artículo 5. El docente que ingrese al servicio de la universidad debe asistir a un proceso de inducción de académico pedagógico. Esto mismo lo dice la Universidad del Tolima, coordinado por el decano de la facultad al cual se adscribe. Dentro de los programas de mejoramiento académico, el profesor de la universidad ofrecerá cursos de formación continua y de actualización, de manera que el docente pueda asistir por lo menos a uno de ellos en cada periodo de estabilidad dentro de su categoría. Fíjense, la formación es permanente. Es un sujeto de derechos y obligaciones. Todos los reglamentos dicen que el profesor tiene derecho a esto y tiene las obligaciones de esto. Eso lo conocemos muy bien por nuestro estatuto. Cada estatuto señala entonces los derechos y las obligaciones. Por ejemplo, los derechos y las obligaciones del personal docente universitario está allí en el artículo número 5, en el de la UPTC. Es un sujeto escalafonado, ubicado en un lugar determinado dentro del rango de los escalafones, es decir, es un sujeto clasificado. Y hay una serie de características para ubicar un lugar dentro de esa clasificación. ¿Qué características, qué formación, qué experiencia debe tener, qué puntos, qué publicaciones, qué proyección debe tener para estar en la categoría asistente, asociado, auxiliar o titular? Es un sujeto promovido. Las bases, el estatuto prescribe las bases y las condiciones para las promociones a que se hagan acreedores los docentes y fijar los criterios para determinar las asignaciones salariales correspondientes a cada una de las categorías del escalafón docente en sus diversas modalidades de vinculación. Está en el artículo 5, numeral 6. Es un sujeto entonces permanentemente capacitado, es un sujeto de participación. Los estatutos prescriben que los profesores podemos participar de diferentes colegiados
a través de la representación, a través de elección o participar como representantes de la institución en eventos académicos y demás.